Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, buenos días. Ahí están ingresando todos, así que vamos viendo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Joaquín. Me presento para quienes no me conocen. Soy profe de la facultad hace ya 10 años aproximadamente. Estoy dando clases de creación visual 1 y creación visual 4 actualmente. Soy ilustrador, trabajo en el diario La Nación, y también, mi mayor parte del tiempo y del trabajo la dedico a los libros infantiles. Trabajo en literatura infantil, ilustrando para libros infantiles. Y particularmente tengo un interés con el retrato, que por eso hoy están ustedes aquí. Vamos a hablar un poco sobre los orígenes del retrato y también vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a trabajar esta disciplina, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Me gustaría primero, no sé qué experiencia tendrán ustedes, pero lo importante es que primero charlemos, voy a hablar yo más que nada, obviamente, un poco sobre el retrato y después vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a hacer algunos trabajos para que ustedes puedan practicar sobre la temática del retrato, ¿sí? Voy a compartir un material con ustedes. Voy a hacer primero, esta charla consta primero de un repaso teórico. Va a ser bastante rápido de alguna manera, no vamos a ahondar profundamente sobre el tema. Y la segunda parte sí es un trabajo más práctico donde ya nos ponemos a trabajar un poco. Espero que ustedes tengan a mano ahí algunos materiales que yo pedí que tuvieran. Son muy básicos, muy simples, hojas blancas, algunos lápices grafito de hay distintas graduaciones, ya deben saber. Y bueno, alguna goma de borrar. Después podemos también trabajar con algunos colores. Lo que tengan a mano va a estar bien, ¿sí? Así que eso vayan preparándolo, ténganlo a mano para la segunda parte de la charla, vamos a trabajar un poco. Bueno, vamos a mirar lo que ya estoy empezando a compartir acá en pantalla. Ven que dice, bueno, testimonio de un desencuentro, ¿no? Este es el título que a mí particularmente me hubiese gustado eh, ponerle al encuentro, ¿no? A este que estamos teniendo, a la charla, pero era demasiado como misterioso. Esto lo voy a contar un poco ahora, porque lo llamo yo testimonio de un desencuentro, ¿no? Y no de un encuentro, porque como sabemos, el retrato en qué consta, en que alguna persona posa, el que va a ser retratado, y un artista trata de tomar la representación de su rostro. Ya vamos a hablar ahora un poquito más sobre qué es lo que se busca representar. Bueno, en un dibujo, en una pintura, ¿no? Y encontrar la fisonomía, las formas de esa cara, ¿no? En este encuentro, entre comillas, se produce un resultado final, que es esta obra, que es este dibujo o esta pintura, pero que también, más que hablarnos de un encuentro, nos habla de un desencuentro. Y eso es lo que yo voy a explicar un poquito ahora, ¿eh? Es medio misterioso, por eso fuimos por el título más fácil de estudiar cómo hacer un rostro o una cosa así, que es más general y da menos miedo para quienes se quieren anotar en la charla. Por eso pusimos eso. Pero ahora voy a contar un poco de qué se trata. Uno de los retratos, no sé si los conocen, más antiguos de los que hay, que se han encontrado y que además son bellísimos, como pueden ver, son estos de Al-Fayum. Son unos retratos que son de un siglo al cuarto siglo anterior a Cristo, del antiguo Egipto, de la época romana. Ven que tienen mucho la influencia romana, greco-romana. Estos retratos estaban hechos en unos tablones pequeños de madera, pintados en algunos casos con cera o con temple, y como pueden ver, además de que son bellísimos, se intentaba, digamos, de alguna forma contar. Eran los que se usaban para las momias, se ponían encima de las momias, y son retratos funerarios,
y lo que trataban era de alguna manera contar quién era la persona que está en esa, digamos, que está en esa momia, ¿no? Y como pueden ver, en general eran retratos de gente joven, pero porque se los trataba de retratar en su mejor momento, de alguna manera. Además de que no vivían demasiados años, pero había una idea ahí de idealizar de alguna manera la figura, el retrato, embellecerlos. Vamos a hablar entonces de acá, el artista, quien hacía el retrato, tenía una función que cumplir, ¿no? Ya empezamos a hablar de una función. ¿Cuál es la función? Tratar de representar, tratar de copiar de la mejor forma posible al modelo o a la modelo. ¿Sí? Alguien que no pudiera lograr esto no iba a poder ser un buen artista, no iba a poder ser un pintor, ¿no? O sea que ahí aparece una función, imaginemos, además pongámonos en esa época donde no había fotografía, no había testimonios, digamos, de ninguna otra índole gráfica, más que alguien que pudiera representar de manera pictórica, de manera gráfica, estos retratos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera se genera una función que es tratar de representar de la mejor manera posible lo que se ve, lo que vemos, ¿no? Que es al otro que está ahí posando, y obviamente tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Esto sería embellecerlo, idealizarlo. Es una figura que tiende a ser idealizada. Nadie va a querer que se lo represente de una manera vulgar o no lindo, ¿no? Si estamos contratando a alguien para que nos pinte, vamos a tratar de que nos haga de la mejor manera posible. Ni hablar los reyes que no permitían que aparezca ningún rasgo que los deje en algún tipo de déficit ¿no? O que no los embellezca o los haga nobles y grandes. Entonces, acá aparece una función muy importante que después va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Por eso la marco especialmente, ¿no? Esta función de copiar la realidad y de que esta realidad esté idealizada además. ¿Sí? Ahí está un poco la idea de lo que les estoy contando. Entonces tenemos el modelo o la persona que va a ser retratada, que acá está con la letra A, estaría representada con la letra A, y el artista que va a representar a esa persona, a ese rostro, va a tratar de contarnos a través de una imagen cómo se vería, va a tratar de copiar de la mejor manera posible, en ese momento, a esa persona, ¿no? A ese modelo. Y lo va a hacer de una manera idealizada. Este va a ser como el ideal. O sea, tratar de lograr esta igualdad es como el objetivo en la antigüedad del retrato. Esto empieza a cambiar, por suerte, ¿no? Con el tiempo. Vamos a avanzar rapidísimo, porque tenemos obviamente el Renacimiento, y grandes retratistas, que obviamente no voy a nombrar, pero ya cuando aparece la fotografía, más o menos por el 1930, en el comienzo de la fotografía, ya comienza algo a suceder. Y es que ya aparece un aparato, una máquina, que cumple esta función de representar, de copiar al modelo de la realidad, de una manera mucho más simple, más rápida, ¿no? Pensemos ahora mismo que cualquiera tiene acceso con un teléfono a una cámara de fotos, diría, ¿para qué es necesario ahora dibujar o pintar a alguien si ya tenemos una máquina que lo hace y que copia esa realidad de manera perfecta prácticamente, ¿no? Por ahí al principio no tanto, como vemos acá, que ahora les voy a contar quién es Joseph Rowling. Pero cuando empieza a aparecer una fotografía, ¿por qué aparece la pregunta? ¿Por qué no desaparece el retrato? ¿No? Y todo lo contrario, no solo no desaparece, sino que de alguna forma se libera esa función que yo les decía que tenía el pintor o el artista de copiar esa realidad. Si ya hay una máquina que la copia, ya se libera de esa obligación, de esa necesidad de copiar la realidad, y empieza a tener otras búsquedas, empieza a buscar otras cosas con el retrato.
¿qué cosas empieza a buscar? Por ejemplo, acá lo que yo les pongo es, bueno, ven lo que les decía antes, si supongamos este fuera, en vez de una foto que estamos viendo, es el personaje, la persona esta, Joseph Rowling, que ahora les voy a contar quién es, en el primer momento donde había que copiar al modelo, digamos que el mejor retrato va a ser el que mejor copie a la persona esta, ¿no? El que lo copie más fielmente. Sin embargo, y acá estoy empezando a develar, posiblemente algunos de ustedes ya sepan de quién se trata, si es que conocen esta pintura, empezamos a tener, sobre todo en el impresionismo, con los impresionistas y después obviamente los expresionistas también, artistas que empiezan a ya no preocuparse por copiar exactamente como lo haría una máquina de fotos, sino tratar de encontrar la personalidad del modelo, ¿no? Joseph Rowling, bueno, acá para quienes no lo sepan, esta era un cartero que visitaba Van Gogh, esta es una pintura de Van Gogh, y vamos a ver ahora les voy a mostrar, no hay una sola pintura, Van Gogh lo pintó en muchísimas oportunidades, en ese momento además empezó a pintar ya no como antes a los reyes o a las personas aristócratas o que tenían dinero, que por otra parte era más difícil de retratar, porque imagínense hacerles un retrato que no se vean lindos a alguien que tiene tanto poder o tanto dinero. En cambio, en este caso eran como amigos o gente que los visitaban o incluso sus propios autorretratos, ahora vamos a ver. Y la cosa era como mucho más relajada también, ¿no? Entonces, como pueden ver acá ya esa función de la que les hablaba antes, donde había que copiar exactamente, ya no es necesaria. Digamos, ya igual que estaba antes, ¿se acuerdan acá? Donde había que tratar de copiar al modelo exactamente, tratar de lograr la perfección, esa copia. Bueno, ese ideal ya se rompe, ya no es necesario, se tacha. Y bueno, obviamente vamos a tratar de encontrar los rasgos de la persona, pero no alcanza con solamente copiar los rasgos a la fisonomía exterior, sino que vamos a tratar de encontrar algunas cuestiones que hacen a la personalidad. Acá les estoy ampliando un poquito para que puedan ver que ya hay una mirada particular en esta cara, por ejemplo. Empezamos a tratar de imaginar qué le puede estar pasando a este hombre, en qué puede estar pensando, qué les puede estar sucediendo, cuáles son eh, sus preocupaciones, sus emociones. Entonces ya acá aparecen otras cuestiones en juego que por ahí no vemos tanto en la fotografía, ¿no? Miren, además que es una fotografía por ahí muy antigua, muy... Este, bueno, y como les decía, Van Gogh pinta muchos retratos, tiene varios dibujos del mismo personaje y fíjense que todos ellos tienen muchas diferencias de acuerdo a las técnicas y de acuerdo al momento, a Van Gogh, porque eso es lo que les voy a contar ahora, ¿no? Sin embargo, todas ellas tienen algo en común, y es que tienen rasgos de Joseph Rowling. O sea, en todas ellas podemos reconocer las características del personaje pintado, ¿no? Entonces tenemos cosas que se van repitiendo y que hacen que reconozcamos al personaje pintado. Entonces, por eso podemos decir que está logrado el retrato. ¿Por qué? Porque lo reconocemos, ¿no? Digamos, al personaje vemos y podemos decir, sí, se trata de esta persona. Bueno, acá obviamente esto lo pongo a modo de chiste, ¿no? Como decir, bueno, tampoco se trata de hacer cualquier cosa y decir este es Joseph Rowling, ¿no? Digamos, o sea, el artista tiene que encontrar esos rasgos y tratar de representarlos para que una mirada tercera, un tercero, lo pueda reconocer, pueda decir, ah, ok, ya veo cómo es Joseph Rowling si no lo conociera, si no lo tuviera frente de mí, puedo darme una idea de cómo es, ¿no? Nosotros mismos ahora, ha pasado muchísimos años, y si no sabemos cómo era esta persona, al ver estos dibujos, estas pinturas, podemos darnos una idea de cómo lucían, cómo eran, ¿no? Este, bien, entonces, como les decía hasta ahora, antes de ir a esto,
Porque ¿quién aparece entonces en el retrato? ¿No? En este encuentro donde tenemos un artista que retrata, que pinta a alguien que es retratado, que posa para que lo pinten, lo retraten, lo dibujen. ¿A quiénes tenemos? Bueno, tenemos obviamente al retratado, pero también tenemos al artista. El artista aparece en el retrato también. ¿Por qué digo esto? Porque está nuestra mirada, está en cómo nosotros entendemos y observamos al retratado. Entonces, por eso es muy interesante lo que sucede, a diferencia incluso de una máquina, de una fotografía, donde la fotografía está bien, copia la realidad perfectamente, sin ninguna distorsión, pero ¿se acuerdan que yo les decía que a pesar de que aparece la fotografía, el dibujo, la pintura no desaparece? ¿Y por qué no desaparece? Porque justamente se libera de esa obligación de tener que copiar exactamente la realidad. Entonces, al no tener que copiarla exactamente, yo puedo poner más de mí. Yo digo el artista, ¿no? Quien va a representar. Entonces, en esa deformación de la realidad, es como una lente que se pone adelante de la realidad y que la distorsiona. ¿Esa distorsión quién es? ¿Quién es el que aparece en esa distorsión que me cambia un poquito y le da una impronta totalmente personal, ¿no? En ese error, en esa diferencia con la fotografía, en ese punto de donde se empieza a deformar un poco, él es el artista el que aparece ahí. Por eso es muy interesante el retrato como disciplina y por eso el retrato no desaparece, a pesar de que aparezcan máquinas que puedan hacerlo de manera muchísimo mejor, si quieren. Incluso el fotógrafo después encuentra la forma de hacer arte también con la fotografía, porque la máquina no funciona sola, ¿no? Hay que iluminar de determinada manera, hay que esperar el momento, hacer la elección del retrato que a mí me parece que representa mejor a esa personalidad o esa persona que estoy retratando. Entonces, acá aparece una liberación que es muy interesante pensarla y que hace que en el retrato aparezca no solo el retratado, la persona que es representada en el dibujo o en la pintura, sino el artista que lo hace. Están los dos ahí. De hecho, en el estilo reconocemos a Van Gogh. No sé si ustedes seguramente habrán visto varias pinturas de él y cuando ven esto dicen, ah, estas son pinturas de Van Gogh. O sea que no aparece solamente el cartero, sino que también aparece Van Gogh. Por eso es un encuentro, pero como ¿se acuerdan que les decía al principio? Me gusta llamarlo desencuentro. ¿Por qué? Porque hay precisamente algo que no termina de encontrarse de manera 100% efectiva. Es decir, hay como un error ahí, un error humano, que es justamente lo interesante y lo que hace único el tema del dibujo y de la pintura, ¿no? Entonces, ese desencuentro, el testimonio de ese desencuentro es donde lo que permite es la puerta que se abre para que pueda ingresar también el artista en el retrato. Ahora sí vamos a ir a un gráfico que me interesa contarles, que es este que están viendo ahora acá. Lo voy a ampliar un poquito. Bueno, Gilles Deleuze es un filósofo contemporáneo, bueno, murió ya hace unos años, francés, y él tiene un libro muy interesante que se los recomiendo, si lo pueden conseguir, incluso pueden buscarlo online también, se llama Pintura, el concepto de diagrama. Es bastante complejo este libro, en este libro él trabaja varios temas que él trata de teorizar sobre la pintura en general, no solo sobre el retrato, y lo que nos cuenta, él lo que nos cuenta acá es que, ahí está, lo amplió lo máximo posible, así lo pueden ver bien. Él hace un diagrama, esta línea que vemos acá, y pone en un extremo el ojo y del otro lado pone la mano, ¿no? El artista, ¿con qué trabaja? Trabaja con su ojo, con su mirada, ¿no? No un ojo, en general usa los dos, pero bueno, con su mirada y con
su mano, ¿no? Entonces, con la mirada observa el mundo, ¿no? Y de alguna manera, si seguimos con la idea que les estaba contando recién de hacer un retrato de un modelo, entonces observa el modelo, lo estudia cómo es su rostro, cómo es su cara, que va a representar sus expresiones, y esa fisonomía trata después de representarla sobre algún medio como un lienzo o una hoja, y eso lo hace con distintas herramientas que maneja con su mano. Por eso entonces el artista, el dibujante o el ilustrador, ilustradora, el dibujante, el pintor, pintora, utiliza ojo y mano. Estas dos partes del cuerpo tienen características muy distintas, obviamente, y ocupan un lugar distinto también en el proceso artístico. Entonces, como les decía, el ojo más que nada tiene que ver con esta relación con el afuera, y la mano es la parte como expresiva, es la parte donde el pintor o el dibujante empieza a volcar eso que ve y lo empieza a poner en una hoja o en un lienzo, lo empieza a representar. Entonces, hay una relación muy particular entre estas dos partes del cuerpo, el ojo y la mano, que me empieza a dar distintos estilos y distintas corrientes dentro de la pintura, ¿no? O de lo que son las artes. Lo explico un poco mejor. Ahí donde se prioriza en este extremo, él hace una línea, como si fuera una línea de tiempo, ¿no? Una línea para ordenar, y pone en un lado el ojo y en el otro lado la mano. Entonces, todos los artistas que pongan mayor importancia en el ojo, ¿qué quiere decir? Los hiperrealistas, ¿no? Donde tratan de copiar lo máximo posible lo que ve su ojo, ¿no? Quien manda ahí es el ojo. La mano está totalmente sometida a lo que les va diciendo el ojo, ¿no? Del artista. O sea, va midiendo absolutamente lo que ve, trata de ser lo más preciso a lo que ve. Esos artistas que priorizan su ojo son ¿cuáles? Los hiperrealistas, los que buscan el realismo, copiar exactamente la realidad. Entonces ahí la mano no va a tener mucha soltura, va a tener que estar totalmente acotada y dirigida de acuerdo a lo que le va marcando la mirada, ¿no? Del artista. Por el contrario, vamos a la otra punta, al otro extremo, a este de acá, tenemos artistas que si piensan, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, si cerramos los ojos y tratamos de hacer un dibujo con los ojos cerrados, con las manos sin mirar, obviamente va a salir un dibujo totalmente desordenado, como pura emoción, impulsión. De hecho, hay artistas que lo hacen como forma de expresarse. Y esto va a tener más que ver con el mundo interno, ¿no? Del artista, porque no hay afuera, no hay ojo, no hay mirada hacia afuera que pueda interferir con lo que le pasa al artista. Entonces la mano, de alguna manera, es esta parte del artista que les comentaba antes, ¿no? Como que el ojo es más lo que veo de afuera, y la mano es el momento en que el artista se vuelca a contarme algo y a expresar sus emociones de alguna manera también. Entonces, cuanto más sea libre la mano, el ojo tiene menos lugar, menos control, por así decirlo. Entonces tenemos artistas, bueno, como estos expresionistas abstractos, donde ven que la figura es totalmente mucho más imprecisa, más libre, más emocional. Son estas pinturas, por ejemplo, acá como Francis Bacon, que es un retrato donde un poco reconozco por ahí un rostro de quién se trata, pero no como en el hiperrealismo que vemos acá. ¿Ven la diferencia? Es muy notable, ¿no? Acá no hay mejor o peor, porque hay una tendencia a pensar, bueno, los retratos bien hechos son los cuanto más se parecen a la realidad, son esos retratos que copian súper bien la realidad. Y en realidad todos son retratos, ¿no? De hecho, yo podría decirles como crítica, si quieren, y es una opinión un poco personal, pero los artistas que hacen retratos hiperrealistas son artistas que un poco que se esconden, ¿no? Como que tienen una excelente técnica, pero no muestran tanto sus emociones, no se muestran tanto, ¿no?
como que son tan realistas que parecen una máquina, se vuelven un poco fríos, ¿no? Fíjense a diferencia de los retratos, por ejemplo, acá en el medio, estos son de expresionistas, este acá es Otto Dix, que es un expresionista alemán, donde hay una figuración, si se quieren, realista, digamos, pero ya vemos expresión del personaje, ¿no? Y no hay tanta, voy a tratar de que lo puedan ver mejor, ahí no sé si lo voy a ampliar, ahí va. Ven como que ya no es hiperrealismo, y fíjense lo que son las manos me comunican mucho, obviamente esos dedos no se pueden estar así de torcidos, o sea, esto nos lo cuenta el artista, y él busca contarnos algo cuando pone la figura así, como torcida, el cuerpo, las manos pareciera que se están moviendo. Si se fijan, se parecen como si se estuvieran moviendo, ¿no? Y seguramente lo que busca es eso, el artista, que contarnos de que esta modelo, que bueno, era una periodista, seguramente estaba contándole algo mientras la pintaba y él trataba de mostrar esta gesticulación y esta expresión. Lo mismo si vemos en el retrato de Mick Jagger de Francis Bacon, que les contaba antes acá, esta boca parece casi como un grito, o si estuviera cantando, y bueno, o esta mirada que tenemos acá, de Alice Neal, es una artista norteamericana, bueno, que tiene muchos retratos muy interesantes. Y fíjense cómo acá la mirada es sumamente expresiva y nos quiere contar algo también, ¿no? Del personaje. Entonces, volvamos, en la medida en que tengamos, repasando, ¿no? El artista usa mano y ojo. Entonces, cuando vemos que el artista usa más su ojo, se acerca más para este lado. Tenemos las pinturas donde vemos una figura mucho más parecida a la realidad, ¿no? Al modelo real. En cambio, cuando la mano es la que un poco está más libre, empiezan a aparecer estas figuras de acá, donde la mano se mueve con mayor libertad y son pinturas más expresivas, ¿ven? Donde la mano se mueve mucho más suelta, sin tener que estar midiendo todo tanto. Bueno, por último, quería contarles esto. Acá puse de modelo a Freud, porque lo elegí yo, porque me gusta el personaje. Imaginemos que él está sentado acá en una silla, no que sea una foto, sino que es él que está sentado. Y acá tenemos muchísimos artistas que de alguna manera lo han tratado de representar, ¿no? Hay muchísimos más todavía. Yo me tomé el atrevimiento de poner acá una ilustración mía, un dibujo mío que hice hace un tiempo de Freud, un retrato, y acá hay muchos otros, bueno, tenemos este de Dalí, acá hay de otros artistas, este Bernasconi, acá, bueno, hay distintos para todos los gustos, ¿no? Pero lo que yo he tratado de mostrarles acá es esto, que en todos estos que son bien distintos, encontramos muchas cosas en común. Esas cosas en común son las que nos remiten al modelo, son todas las que buscamos captar las características del modelo. Y todos tratamos de encontrarlas, esas características, cuando lo tratamos de representar. Ahora, en ese encuentro, en esa búsqueda de representar esa realidad, como les contaba antes, ¿qué es lo que pasa? Aparece una distancia, una distorsión, una diferencia que hace que todas estas, si bien buscan lo mismo, terminan viéndose diferentes. Y en esa diferencia, ¿quién es que aparece? Como les decía antes, el que aparece es el artista. Entonces, ahí está la distorsión, el desencuentro del que les hablaba en la introducción, la da el artista, que es la mirada distorsionada, esa lente que aparece en el medio, que tiene que ver con mi emoción o lo que a mí me pasa cuando estoy haciendo el retrato, en este caso, bueno, de Freud, por ejemplo, ¿no? Que seguramente les va a pasar lo mismo a ustedes cuando hagan ustedes un retrato. Muchas veces no tenemos la posibilidad de sentar a una persona que va a ser retratada, ¿no? Delante de nosotros. Entonces, lo que normalmente hacemos en esos casos es buscar
hoy por suerte podemos hacerlo, buscar otros medios por ejemplo, fotografías de referencia, ¿no? Para tomar referencia de fotografías, a veces videos, tenemos la suerte de tener videos, y todos esos elementos nos van a servir para poder hacer el retrato. Si es que no hacemos retrato con modelo vivo, que es como, bueno, normalmente en las artes plásticas, en las bellas artes se usa como tradición. Bueno, esto me permitió darles como una introducción del tema. Obviamente se puede seguir trabajando muchísimo más la temática, pero bueno, me gustaría que de a poco vayamos ahora, voy a seguir dándoles algunos tips y algunas indicaciones de cómo abordar un retrato, y después me gustaría que ustedes empiecen a practicar y hacer algunos trabajos eh, sobre el tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos un retrato? Como les decía recién, esta introducción más que nada también tiene como finalidad desmitificar y quitar ese miedo de, bueno, yo tengo que lograr hacer un retrato hiperrealista, lo más parecido a la realidad. Ya vimos que esto no es así. Esto no es así. Cada cual trabaja en el estilo que le sale y que puede, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía antes, lo interesante del retrato es justamente eso, que yo voy a tratar de buscar captar la fisonomía del retratado, la retratada, pero al mismo tiempo voy a poner cuestiones mías, ¿no? En juego, y las voy a representar también junto con el retratado. Entonces, tenemos que relajar esa parte. Por eso a mí tampoco me gusta tanto cuando se da una clase en el sentido de, bueno, una cara se hace de la determinada manera y hay que medir así, así. No es tan así. Y eso es lo que les voy a contar un poco ahora. Vamos a usar herramientas, sí, no es que no vamos a usar herramientas para poder hacer un retrato, pero esas herramientas son mucho más libres, ¿no? Porque si yo les dijera, bueno, una cara se hace, miren, les voy a mostrar en la pizarra ahora directamente. En realidad les voy a mostrar primero, voy a compartir para que empecemos a... eh, bueno. Em, Están viendo Messi, ¿verdad? Bueno, elegí a Messi a propósito como para empezar a introducir algunas cuestiones que me gustaría que empecemos a practicar en el retrato. Supongamos que tenemos que dibujar a Messi, ¿no? Bueno, nos encantaría tenerlo frente de nosotros, pero eso hoy no va a ser posible, tal vez en el futuro, quién les dice. Pero, ¿cómo hacemos entonces si tenemos que hacer un retrato de Lionel Messi? Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y es que primero tenemos que hacer un estudio. Primero tenemos que mirar muy bien. Acordémonos que dijimos ojo y mano. Entonces primero viene la función ojo. Primero tenemos que hacer un estudio de nuestro modelo y tenemos que hacer un trabajo de investigación. Para ese trabajo de investigación, error número 1. Vayan tomando notas, porque voy a dar un par de reglas que hacen a qué cosas tengo, qué camino tengo que tomar cuando tengo que hacer un retrato. El primero de ellos es que no alcanza con una foto. Un error principal o muy común es que cuando vamos a hacer un retrato es elegir una única foto, ¿no? Es decir, bueno, tengo que hacer un retrato de Messi, elijo una foto y la copio la foto. Bueno, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque voy a estar precisamente copiando una foto que ya es una representación de la persona, no es la persona, no es lo mismo. Hay un ángulo particular, hay una iluminación en particular, hay un gesto que tal vez no sea el gesto más representativo de la persona que voy a retratar. Entonces, bueno, acá ya se darán cuenta qué es lo que tengo que hacer. Primero, tratar de buscar más de una foto, las que más me gusten, armar una especie de mood board, ¿no? De organizar un un mood board con varias fotos. Por ejemplo, yo acá elegí estas, ¿no? Estas 5. Vi muchas más, elegí estas 5. Por suerte hay muchísimo material, ¿no? Hay veces que nos toca hacer algún modelo que no tenemos esa posibilidad de recurrir a tanto material gráfico, pero en este caso sobra.
También tenemos video. Si existen videos, imaginen, ¿por qué puede ser importante buscar video en vez de foto? ¿Por qué? Porque nosotros precisamente vamos a tratar de buscar algún gesto. Cuando nosotros hacemos modelo vivo y tenemos al modelo sentado delante de nosotros, esto es un beneficio, es excelente. ¿Por qué? Porque nos permite, de hecho, muchos artistas lo han hecho. Les mencionaba antes a Sigmund Freud, su nieto, un gran pintor, Freud también, Lucien Freud, se reunía con los modelos que pintaba y por ahí se reunía por horas, días enteros, comía con ellos, charlaba. Y esto lo hacía ¿para qué? Porque necesitaba ver cómo su personalidad, cómo gesticulaban, cómo se movían, ¿no? Es muy interesante pensar esto porque muchas veces creemos que el modelo tiene que estar quieto, duro, como para una foto carnet de un DNI, ¿no? Digamos, una cosa totalmente rígida. Y todo lo contrario, es muy, muy interesante y muy necesario poder ver cómo se mueve, cómo gesticula, cuáles son sus emociones, empezar a entenderlo, y eso nos va a ayudar y nos va a dar pistas para poder hacer el dibujo del rostro. Entonces, como les decía, acá no tenemos la posibilidad de tener al modelo sentado, pero elegimos varios gestos que me parece que representan muy bien a mi modelo. Entonces acá tenemos, yo lo que elegí son estas. Algunas donde está sonriendo, acá unas donde tiene el ceño fruncido, que este es un gesto muy particular de Lionel Messi. Acá hay una que es más neutral, podríamos decir, que nos va a ayudar para estudiar el rostro. Y acá hay una tres cuartos mirando bien casi de perfil, ¿no? Digamos, eso me ayuda. Ese es otro tema, otra regla. Tratar de no buscar solamente una foto de frente. ¿Por qué? Porque la foto de frente no me puede estar dando toda la información. A veces necesito ver también cómo es la cara de perfil y de esa forma voy a entender mejor el rostro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y acá viene el tip o el consejo número 2. El consejo número 2 es poner en palabras lo que estoy viendo. Tratar de anotarlo, tomar notas. Ustedes hagan eso. ¿Vieron como en las películas cuando hacen de suspenso policiales y se tratan de buscar un asesino, un homicida o alguien y hacen un identikit, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, a ver, contame cómo era tal persona. Entonces empiezas a decir, bueno, tiene los ojos pequeños, muy juntos, cerca de la nariz, su cara es alargada, tiene una barbilla, ¿no? Yo estoy tratando de describir, por ejemplo, ahora lo que veo el rostro de Messi, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Su boca cómo es, grande, chica, más bien pequeña. Bueno, tiene una boca pequeña. Eso empezar a anotarlo con palabras, hacerlo consciente. Uno de los errores que yo observo, sobre todo en mis alumnos, es que por ahí tienen que hacer un retrato y se mandan directamente a dibujar muy rápidamente, ¿no? Como tratando, total, tengo que copiar lo que veo. Y ya les dije, no, no se trata de copiar exactamente, sino que hay que ir primero estudiando, entender esa cara, y no solamente la cara, tratar de entender a quien voy a retratar, su personalidad, su gesticulación, sus expresiones, y después, una vez que eso lo tengo más claro, ahí sí lo voy a volcar en una hoja y empezar a dibujar en boceto, por ahí al principio, ¿no? Entonces, eh, hay algo, por otro lado, que siempre me llama la atención de entrada, cuando veo a alguien, ¿no? Hay un elemento de la cara, del rostro, que a mí me llama siempre la atención. Bueno, eso no puede fallar, ¿no? Cuando hago el retrato, porque eso seguramente es algo por lo que lo reconoce todo el mundo, lo va a reconocer. Entonces, no sé, por ejemplo, acá yo podría decir las características de las orejas de Lío, que vemos que acá tiene como esta punta que tiene, es muy característica, que tiene Lionel. Em, por ahí la sonrisa medio pequeña, ¿no? Como esta boca chiquita, es el gesto este del ceño fruncido, muy característico también en él. Sigamos marcando cosas, porque me gustaría que ahora trabajemos con él. Entonces, hay algo acá en sus cachetes que se hacen, sobre todo cuando se ríe, se nota más que se hacen como más voluminosos.
Entonces, acá viene otro consejo que les voy a dar. ¿Qué tengo que hacer yo cuando empiezo entonces ahora sí a volcarlo en un papel para hacer el boceto? Primero, entender la geometría, la estructura de esa cara, de ese rostro. ¿Eso cómo lo hago? Con figuras geométricas. Empiezo a entender que la cara, vamos a hacer, les voy a mostrar algo, así es más fácil, lo voy a dibujar acá. Un segundo, ya les comparto. Bueno, ahí estamos otra vez con Leonel. Entonces me gustaría que prueben estos. Ya pueden sacar por ahí, a ver, tengan a mano papel, lápiz, y así trabajan conmigo, vamos a trabajar juntos y vamos a empezar a hacer los primeros ejercicios, ¿sí? Entonces, tengan a mano, bueno, ustedes pueden ver en pantalla los que yo junté, pero si quieren pueden tener otras fotos también de Leonel, vamos a dibujarlo a él. Entonces, me gustaría que en un costado empecemos a tratar primero de con figuras geométricas, no dibujarlo a él directamente, sino tratar de entender con figuras geométricas cómo funciona su rostro, su cara. Entonces, yo podría decir que la frente es bastante amplia y tiene como esta forma así, de un trapecio ahí. Y estoy viendo que su cara es bastante, la barbilla va bien en punta hacia abajo, ¿no? Entonces, más bien una cosa ahí, así. Todo con geometría. Primero no trato de... Todo con figuras geométricas. Vayan haciéndolo también. Su cuello es bastante ancho, lo vemos acá, ¿sí? Lo vemos en todas las fotos. El cuello es bastante ancho. Empiezo así por la forma. Entonces vamos a hacer un cuadrado ahí bien ancho. Bueno, más o menos, ¿no? Les había dicho el tema de las orejas que llamaba mucho la atención, como que ahí hay un triángulo que funciona así. Y la parte de abajo, sí, por ahí es más redondeada, podríamos hacerla como un elipse de esta forma. Entonces vamos a hacerle con geometría, ¿no? Le voy a hacer, en casi todas veo que tiene el cabello ahí, vamos a hacer ahí un trapecio así, y acá lo vamos a dejar con estos triángulos ahí. Miren cómo ahí ya empieza, aunque no lo crean, empieza a aparecer, y eso que no dibujé nada, estoy haciendo formas geométricas, ¿sí? La nariz, vemos que es bastante grande, ¿no? Es bastante importante, recta. Acá la vemos más en el perfil, eso nos da la información, por eso puse la del perfil. Entonces vamos a hacer un triángulo y acá vemos que hay como una especie de triángulo, ¿no? Miren, la dibujo acá, así. Entonces vamos a hacerlo ahí. Y algo que me llama mucho la atención también son los orificios nasales que los veo que son grandes. Bueno, ahí es una elipse, la relleno para que la vean, porque si no, no se ve. Si les pregunto, por ejemplo, cómo son sus ojos, ¿no? Que ahí ya nos metemos con algo importante porque la mirada me da mucho de la expresión del personaje. Son ojos grandes, son ojos chicos, son ojos pequeños, ¿no? Y están más bien cerca. Algo muy importante que no les dije hasta ahora, y es que todos estos elementos de la cara, los ojos, la nariz, la boca y demás, no están sueltos, están en relación entre sí. Lo que yo tengo que tratar de entender es esa relación, es lo que tengo que empezar a buscar y a tratar de entender. Entonces, el cerca, el lejos, el grande, el chico, el más grande que, el menos grande que, todo eso es importante, porque no están sueltos, sino que yo tengo que ver las relaciones entre sí. Entonces, yo pondría círculos pequeños cerca de la nariz para tratar de entender que su cara es así porque son pequeños los ojos. La boca dijimos que también es bastante pequeña, ¿no? Como cortita, fíjense que no es una boca muy grande, por más que la tiene acá se está sonriendo con la boca bastante grande y la seguimos viendo pequeña. Entonces,
podría ser una boca chiquita así o un medio círculo ahí. ¿Eh? Y había dicho que también el tema de los pómulos se le marcan bastante, sobre todo cuando se ríe. Si voy a estar haciendo una risa como estoy haciendo acá, vamos a hacer unos círculos ahí. Y bueno, después algo muy importante son las cejas, porque me hacen la expresión de la mirada. Así que vamos a tratar de poner ahí una mirada un poco, aunque esto ya no es geométrico, pero bueno, pongamos ahí un rectángulo y acá otro, ahí va. Esto es muy simple y ahí ya, si bien estoy trabajando con geometría, fíjense cómo esto ya me ayuda a guiarme y a entender su cara, cómo es. ¿No? Esta es la estructura. Entonces, esa estructura yo les diría se va a repetir en todos los retratos de Messi, no importa quién los haga, porque tienen que ver con la estructura de su cara, con el modelo. Ahora, sobre esta estructura, que es lo que yo tengo que entender, yo sí puedo trabajar con mi propio estilo y tratar de después sí de hacer un dibujo, el que quiera hacer algo más realista, menos realista. Entonces ahí yo esto va a ser la base y yo después encima, digamos, obviamente puedo trabajar ya el retrato como yo quiera trabajarlo, ¿no? Digamos, no es que tengo que eh, trabajar de manera geométrica. La geometría lo que me va a dar son las pautas de cómo es ese rostro. ¿Estamos? Entonces, a mí me gustaría ahora que hagan un ejercicio y que traten de dibujarlo a Messi. Yo les voy a dar un rato, un tiempo, mientras voy preparando el siguiente sí, el siguiente modelo para que arranquen a trabajar un poco. Entonces me gustaría que primero hagan eh, el retrato geométrico sin tratar de dibujarlo a Messi con el estilo propio de ustedes, sino esto que acabo de hacer yo. Y después sí que traten de darle ya un estilo personal y trabajarlo como lo dibujarían ustedes. Una vez que entienden ese rostro de cómo se ve, que intenten dibujarlo con su estilo, ¿sí? Así que bueno, les voy a dar un rato para que lo hagan y yo mientras tanto voy a ir preparando el próximo modelo que vamos a retratar, ¿sí? Así que les voy a dar unos minutos, son 11 menos 10, pongamos 15 minutos más o menos, y ya debería estar por lo menos alguien reconocible o cercano a Messi, ¿no? Aunque no salga, hay que seguir intentándolo y va a salir. ¿Eh? Entonces, yo mientras tanto voy a preparar otro mood board del siguiente. Acuérdense buscar la expresión. Eh, Acuérdense de pensar conscientemente las características del rostro, o sea, tratar de ponerlas en palabras, eso es muy importante. Bueno,
Obviamente con la experiencia, esta parte de lectura, de poder entender, investigar un rostro, se hace de manera más automática, ¿no? Como que no necesita uno escribir realmente con palabras, a ver, los ojos son así, la nariz es asá, o sea, eso uno después lo empieza a como manejar de manera un poco, eh, digamos, lo hace pensándolo de manera más automática pero bueno, en los inicios siempre es importante hacerlo y entender que hay que hacerlo, que es muy importante hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso yo eh, se los hago hacer. Van a ver que algo que no les dije, que es muy importante, lo pasé medio rápido por encima. Obviamente hay muchísimas clases que incluso habrán visto en YouTube y demás, donde cuentan, bueno, cómo se hace un rostro, ¿no? Que es el canon del rostro, se llama así. No es que esté mal eso, es la forma tradicional antigua de enseñar a hacer un retrato, pero ¿qué pasa? Si yo les digo, ahora les voy a mostrar, mientras trabajan, yo les voy a mostrar ahora en video exactamente lo que estoy hablando y por qué yo no lo enseño en mis clases. Ahora igual lo voy a mostrar, pero no para enseñárselo, sino para contarles por qué no lo doy en una clase, ¿sí? Bueno, imagino que ya estarán casi... No, todavía les voy a dar un rato más. Bueno, acá Tommy pone en el chat, no lo leí antes, que bueno, se suma la marca personal del artista, su estilo propio. Es correcto, exacto, Tommy, es eso mismo, ¿no? Por eso es interesante la participación del artista, digamos, que aparece retratado también junto con el modelo, ¿no? Eso es lo interesante. Por otro lado, bueno, obviamente eh, también cuando uno ya tiene más experiencia en retrato, puede trabajar con distintas técnicas y no necesariamente ir primero con un boceto, puede ir trabajando directamente con la técnica que va a trabajar, con pinturas, con demás, y va corrigiendo y haciendo esa búsqueda en la medida en que va avanzando con el trabajo, ¿no? Eh, bueno, les doy unos 5 minutos más y continuamos. Acuérdense entonces, la búsqueda de la geometría y después sí, una vez que entendieron la estructura de ese rostro, pueden empezar a trabajar y tratar de describirlo de manera más con el estilo propio que tengan ustedes, ¿no? Bueno,
Entonces, Canon. Sí, ahora voy a explicar lo del canon. Justo acá están diciendo que le interesa solo el canon, que le enseñaron eso, pero no sabe cómo aplicarlo a tanta diversidad de rostros. Ese es parte del tema, ¿no? Por eso ahora lo voy a contar un poco. Es lo que estoy preparando justo para continuar con la charla, ¿sí? Acuérdense que pueden escribir en el chat si tienen preguntas o quieren hacer comentarios como vienen haciendo algunos de ustedes, que eso yo lo voy leyendo y les voy a tratar de ir respondiendo en la medida que pueda, ¿no? Bueno, unos minutos más, así dejo, porque me gusta que, si bien yo no puedo ver lo que están trabajando, pero bueno, en mis clases hacemos eso, ¿no? De alguna manera es muy interesante y muy importante que ustedes también prueben y no sea solo una charla teórica, sino que puedan practicar lo que les voy contando. Y antes de pasar al canon, les voy a mostrar un retrato que hice yo de Messi hace unos, sí, fue en enero más o menos, hice varios, pero este es uno, a ver, lo tengo en mi web. Bueno, en unos minutitos seguimos, ya estamos para seguir. Les muestro primero, bueno, justo como tengo... Bueno, estos son trabajos míos, son unos retratos que hice hace relativamente poco. Este es el de Messi, obviamente. Tengo distintos retratos. Hay un tema que me olvidaba comentarles que ahora se los voy a comentar ahora, que tiene que ver con las caricaturas, ¿no? La pregunta que siempre me hacen es, ¿la caricatura es un retrato o es otra cosa? No, o no es un retrato. La caricatura es una forma de hacer retrato, ¿no? Si lo pensamos, el retrato, por eso mismo, no tiene que ser realista necesariamente. Entonces puede haber retratos que buscan exagerar algunos rasgos del retratado. Entonces, esas caricaturas, esos retratos
son las que podemos a veces llamar caricaturas, ¿no? Donde se exagera algún rasgo en particular o algunos rasgos del retratado, ¿no? Bueno, nada, se los quería mostrar. Acá hay otros que hice, el de Taylor. Bueno, eso cada uno con su estilo, digamos, ¿no? No es que no lo muestro como... Vamos ahora a lo que me preguntaban del canon de la figura, ¿no? No, perdón, no de la figura, del rostro. Entonces, el canon, como preguntaban recién, se llama en el estudio clásico de retrato, es esto que están viendo acá, y es que tratar de hacer mediciones para lograr dibujar un rostro, ¿no? Entonces, hay una, se los voy a mostrar mientras dibujo encima, si lo entienden. Entonces vamos a bajar ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer una cruz que viene por acá, ¿no? Esa cruz la vuelvo, en realidad es acá la cruz, ahí. Es más larga, pero vamos a hacerlo bien otra vez, ahí está. Es como una cruz que viene de acá y termina acá, ¿ven? Entonces, esto ya me empieza a marcar algunos límites. La vuelvo a dividir, no, lo alargo en partes iguales, ven que acá hay parte igual y acá hay parte igual, y acá llego hasta arriba en partes iguales. Ahí tengo las mismas distancias, son... Ahí. Entonces, al marcar estas líneas de guía, me permiten calcular un rostro, pero claro, si se fijan en el canon, no lo voy a dar del todo rápido, no, lo voy a marcar solo rápido, quiero que vean las líneas auxiliares, ¿no? Lo que me empieza a marcar son los lugares donde tienen que ir las distintas partes del rostro, ¿no? Los ojos, la nariz, la ceja. Lo que pasa es que si... ¿Por qué no doy esto yo? ¿Y por qué a mí no me gusta tanto guiarme por el canon? Un poco lo decía quien preguntaba recién en el chat. Porque terminan quedando todas las caras parecidas y al mismo tiempo todos terminamos dibujando medio parecidos, ¿no? Como que terminamos midiendo todo tanto que prácticamente nos quita esa expresividad que tiene nuestro propio dibujo, ¿no? Yo prefiero que deformen, que no salga tan perfecto, para decirlo de alguna manera, pero que sea mucho más personal, que tenga un estilo más propio y más reconocible del autor quien lo hizo, ¿no? Obviamente es más difícil eso, porque es mucho más fácil medir algo, hacerlo exacto, empezar a medir tal cual, pero créanme que no es digamos, lo mejor, ni siquiera hoy se da tanto así cuando el tema retrato, ¿no? Porque termina quedando dibujando todo el mundo igual y quedando todos los retratos muy parecidos, ¿no? Es preferible trabajar de una manera mucho más libre. Yo igual les puedo mostrar, bueno, hay muchos videos en YouTube, ustedes los pueden buscar si es que alguien realmente está interesado o interesada en ver el tema del canon del rostro, pero yo no lo aconsejo demasiado. Para mí es como un corset, algo que les va a quitar esa frescura que ya tienen, que obviamente tienen que mejorar cómo entender el rostro y cómo plasmarlo en una hoja, pero no hay que asustarse a trabajar mal, entre comillas, porque eso que a ustedes les parece que sale mal, en realidad es donde va a aparecer algo interesante, ¿no? Esa distorsión, ese desencuentro del que yo les hablaba al principio. Bueno, vamos a avanzar con el siguiente. Elegí ahora una mujer para dibujar, ¿no?
Anna Taylor-Joy, que es la actriz que seguramente conocerán, de Gambito de Damas y entre otras películas. Ahora creo que es Furia, bueno, es su última película, que tiene un rostro bastante particular y, bueno, me gustaría que apliquemos lo que estamos un poco aprendiendo rápidamente en esta primera clase así medio rápida, sobre el retrato. Entonces, eh, vamos a aplicar todos los consejos que les estoy dando. Primero, mirar. Primero es mirar con atención, elegir varias fotos, no una sola foto. Fíjense que yo elegí acá 4. Podría haber elegido más y también he elegido algún video, pero yo elegí estas 4. ¿Por qué las elegí? Porque me parece que se ve bien la cara, se ve bien la expresión de ella. ¿Qué podemos decir, por ejemplo? Vamos a empezar a poner en palabras, a anotar. Anoten si quieren, porque es un buen ejercicio ese. Algo que me llame primero la atención. A ver, bueno, ahora no puedo ver el chat justamente, pero imagino que podrán escribir en el chat si quieren. ¿Qué me llama primero la atención? Muchísimo. Eh, algo de su cara que me llame la atención en primer lugar. Eso lo tengo que prestar mucha atención y anotarlo, ¿no? Y después seguir haciendo un estudio. Otra cosa que no les dije antes que es muy importante, como ven acá tenemos una foto en la que está con un cabello de color eh, colorado, ¿no? Pelirrojo, y en las otras está rubio. Muchas veces me han preguntado, bueno, pero ¿cuándo hay que hacer el retrato? Bueno, el retrato uno lo hace en el momento que quiere y generalmente tratando de que sea reconocible más por ese peinado, es algo que por ahí esté más visto o en ese momento de la vida. Hay retratos en distintos momentos de la vida también. Entonces, eh, es indiferente, a mí me puede aportar algo más, pero yo en este caso podría decir, bueno, no, voy a dibujarla con el cabello largo como lo tiene ahora rubio, por ejemplo, ¿no? Y suelto, por ahí así atado, no es tan reconocible ella, si bien apareció varias veces con el cabello atado, yo creo que esta voy a elegir trabajarla con en este caso, con el pelo largo y rubio. Pero, ¿qué característica, volviendo me llama primero la atención? Sus ojos, ¿no? Su mirada. Tiene unos ojos bien grandes, sumamente grandes. Además de ser grandes, están separados, bastante separados. Hay una distancia muy grande entre uno y otro, ¿no? Esta distancia que vemos acá es bastante... Por eso el canon no cumple tanto, ¿no? Porque si tuviéramos el canon, es como el canon pasaría más por acá, ¿no? Como que, uy, perdón. Voy a dibujar encima, así que ahí, vamos a hacer otra capa, ahí está. Como que el canon me marcaría que el ojo tendría que estar por ahí, ¿no? Como la cara, como en el centro. Y sin embargo acá los tengo más hacia afuera, ¿no? Lo importante ahí es entender que tienen que ir más afuera. Después vemos que la nariz es bastante recta, larga. ¿Y qué otra cosa me llama la atención? La boca, que ven, en esta foto no se ve tan pequeña, se ve como más normal si quieren, pero por eso es importante no tener una única foto. Acá tengo una foto donde sí se nota que es bien pequeña, acá y acá. Otra cosa que me llama la atención, que justo lo estoy marcando, el mentón, ¿no? La forma bien marcada de su mentón. Miren, ahí está lo de la geometría que les hablaba antes. Esperen, voy a dibujar fuera de la foto, en otra capa, así no ensuciamos la foto. Si yo tuviera que marcar la geometría, vamos a hacerlo, que es un poco lo que yo sí les recomiendo hacer. Tiene una frente bastante amplia. Voy ahí y después está ahí, ¿no? Vamos a bajar un poco así pueden ver mejor lo que estoy haciendo. Ahí va. ¿No? Después tiene acá los pómulos muy marcados, la nariz recta, los ojos dijimos que los veo bastante grandes, la boca muy pequeña.
cejas las voy a marcar bastante. Algo que importante, esto que estoy haciendo yo es porque estoy dando una charla. No, no hay que hacerlo de calcar una foto, ¿no? Yo estoy tratando de que ustedes entiendan la lectura que yo hago mentalmente. Pero esto yo lo tengo que hacer aparte. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer aparte? Y no sobre la foto. Porque la foto me va a funcionar como un corset, no me va a dejar moverme. Y acuérdense que es muy importante tener libertad para trabajar. Entonces, yo en realidad después, si voy a trabajar, voy a hacer más un boceto aparte. Y esa deformación, perdón, ahí está, ahí va. Esa deformación es la que me va a permitir encontrar un estilo totalmente personal, ¿no? Entonces, primero hago la geometría. Ven que no se parece, podría ser cualquiera por ahora, pero estoy entendiendo, tratando de estudiar la cara. Háganlo ustedes mientras yo hablo. Entonces ahí puedo hacer correcciones, ¿no? Por ahí esto me quedó muy angosto, lo puedo todavía ampliar más. El tema de la frente, los ojos acá. Ahí tiene muy marcado el tema de... Bueno, hagamos una cosa, trabajen ahora con ella. Ahí veo en el chat que me están poniendo la mirada, me había puesto, ¿no? Como rasgo importante que ven. Trabajen con ella a ver cómo les sale, ¿no? Yo les voy a mostrar ahora uno que también hice hace un tiempo como ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo principal, entonces, repasando, es encontrar, hacer una descripción primero, pensarlo conscientemente, cómo es la cara, como si hicieran un identikit, poder escribirlas si es que necesitan escribirlas aparte, y después recién ponerse a hacer el boceto, ¿no? Empezar a entender la cara ya de manera con la ayuda de la mano de ustedes. Y no tengan miedo a que se desvíe de lo que ustedes están viendo, porque en ese desvío, en esa forma que se empieza a escapar, es donde empiezan a aparecer ustedes, que tienen que estar también en el retrato, ¿no? Acuérdense que la mayoría a mí, de mis alumnos, de mis alumnas, me dicen, yo, profe, quiero encontrar mi estilo personal. Bueno, el estilo personal es ese. Cuando ustedes dejan de copiar y empiezan a ponerse ustedes en el trabajo. Entonces, no tengan miedo a eso. ¿Eh? Bueno, les doy unos minutos para que sigan probando con ella. Búsquense fotos. Si quieren, les dejo las que tenía recién. ¿Es necesario que dejen las que tenía recién o quieren buscar las propias ustedes? Pueden escribir en el chat, como quieran. Lo importante es que prueben, que intenten. Ahora les voy a mostrar una que hice yo hace un tiempo. Mm, Bueno, ya tenemos 10 minutos nomás antes de cortar, así que ustedes sigan trabajando en esto. Yo les voy a mostrar el que hice hace un tiempo también.
yo esto se los muestro simplemente para también a modo de presentación personal y para que vean que esto que les decía, ¿no? Que cada quien lo retrata con su propio estilo, ¿no? Como le gusta dibujar. Que eso es lo lindo de esta tarea, ¿no? Que uno, esta es un retrato que yo hice hace bastante de ella, ¿no? Que a mí me gustaba un poco representar lo que veía esto que decían ustedes. La mirada, pusieron por ahí, es lo primero que me llamó la atención, esos ojos bien grandes, pero yo, por ejemplo, le vi cierta expresión o fuerza, pero al mismo tiempo cierta como tristeza o algo que en su momento vi, que traté de representarlo y un poco lo veo acá, en mi dibujo ahora que lo veo. Los pómulos marcados y esta cosa larga del cuello, tiene un cuello como muy lánguido, muy largo, que acompaña este cabello largo que les decía que en su momento que también quise representar, ¿no? Em, bueno, para quienes quieran, solo a modo personal por contarles, así como les estoy mostrando ahora mi trabajo, tengo más trabajos míos en mi Instagram que les puedo copiar acá en el chat. En que ni me acuerdo cómo es mi Instagram. Javier Joaquín. A ver, qué mal. Bueno, como Javier Joaquín me encuentran en mi Instagram, quienes quieran, estén interesados, y ahí tienen más retratos. No sé si tienen alguna pregunta, ya en un ratito vamos a cerrar, entonces me gustaría ahora estos minutos dedicarlos a por ahí hacer consultas que tengan ustedes, que les haya quedado, o no solo preguntas, también opiniones que tengan sobre el tema. Eh, si quieren escribir, los leo y vamos contestando. Antes de cerrar, sería lindo que podamos interactuar un poco, ¿no? Ya que en un taller normalmente lo haríamos, pero bueno, esto es una charla, es distinto. Por ahí quieren contarme si salió alguno de los retratos. Bueno, ahí Ro pone que estuvo muy buena la clase, que siempre le cuesta sintetizar los rostros, hacer una síntesis de los rostros. Sí, sintetizar es sumamente difícil, no te pasa a vos solamente. Eh, Justamente, pero es un ejercicio, como todo, ¿no? Bueno, Celeste pregunta, ¿qué es lo que más nos recomendás para encontrar nuestro estilo sin caer en limitación? Bueno, esto que les digo, primero no tener miedo, vamos a empezar por ahí, porque si tienen miedo, seguramente al tener miedo a hacer algo mal, tener miedo de equivocarse, tener miedo de... Bueno, eso nos inhibe y no permite que nos soltemos. Y precisamente cuando entendemos que ese error es importante y en ese error va a estar nuestro estilo, le tenemos menos miedo a equivocarnos, ¿no? ¿Entienden esto que les digo? Normalmente decimos, no, no, tengo miedo a equivocarme porque si hago algo mal. No, ahí donde aparece el error es que van a empezar a aparecer ustedes, ¿no? Y ahí es donde aparece el estilo de ustedes. Eso que se deforma de la realidad. Entonces no tienen que tener miedo al error. Y ahí es donde aparece el estilo propio. Obviamente la práctica después hace que mejoren en sus creaciones y van a empezar a ver trabajos cada vez mejor terminados, ¿no? Que les van a gustar más a ustedes en realidad. Pero la imitación tiene que ver un poco con, precisamente, ¿no? Con empezar a copiar otros ilustradores, otras ilustradores, otros artistas, ni que hablar si copian directamente el trabajo de otros, ¿no? Eso es más problemático todavía, porque ahí están copiando otro estilo, no están apareciendo ustedes. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, no solamente preguntas, me gustaría si quieren poner algún comentario. Algunos ya...
se están yendo, pero bueno, tenemos unos minutitos, así que aprovechen si quieren comentar algo. ¿Le sirvió como... Gracias, bueno, ahí Celeste pone reinteresante, eso me interesaría saber, si aunque sea como introducción le sirvió la charla. Bueno, me alegro. Gracias Tamara, muy buena charla, saludos. Bueno, gracias a ustedes, ahí me están poniendo también que estuvo buena, que tomó muchas recomendaciones. Bueno, me alegro que les haya servido. A todos nos cuesta, Tamara, no te preocupes. A mí que tengo bastante experiencia me sigue costando, pero es parte del ejercicio. Bueno, en la facultad trabajamos muchísimo, en mi materia sobre todo, trabajamos mucho retrato y de hecho en las clases que están teniendo conmigo, que me pareció ver algunos alumnos, alumnas de mi clase conectados, hacemos toda la clase un retrato por lo menos. Y ese ejercicio, como todo es práctica, ese ejercicio hace que cada vez mejoremos en el dibujo del retrato, ¿no? Así que bueno, es practicar, Tamara, así que no te preocupes. Bueno, entonces, bueno, ya estamos terminando, la mayoría se está yendo, así que me despido. Bueno, agradezco que se hayan anotado en esta charla, espero que les haya gustado y bueno, ojalá nos veamos en la próxima, bueno, en la charla, en algún lugar, en alguna charla próxima que dé la facultad. Bueno, los saludo a todos, muchas gracias por su atención.